Que Dios bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a esta clase correspondiente a la segunda parte de los mandamientos, que va a estar dividida en 2 o 3 periodos más aún. Así que vamos a utilizar por esta ocasión, vamos a utilizar esta modalidad de la clase pregrabada, ya que este sábado que tocaba la clase, pues yo tengo un evento acá en la Arquidiócesis de Miami y pues tengo que responder a la arquidiócesis en donde estoy trabajando. Y pues les cuento que es un evento muy importante, gracias a Dios. Es la conferencia de todos los catequistas de la arquidiócesis y me han dado un tema hermosísimo, que es el tema de la Eucaristía. Se llama Eucaristía, alimento de salvación. Bueno, sin más, vamos a ir directamente a la clase de hoy. Solamente les digo que además de la clase, que hay que verla, también va a haber un cuestionario que hay que responder. ¿Sí? También lo más probable es que ustedes estén viendo esto a través de YouTube y entonces vamos a tomar una asistencia, y lo que hay que hacer es en los comentarios, además de darle like, en los comentarios hay que poner su nombre, ¿sí? Por ejemplo, Arturo Díaz, ¿verdad? Presente si quieren, ¿verdad? Ricardo Piccinini, presidente, ¿verdad? Entonces sí, hay que poner su nombre para que podamos ver la asistencia. También el examen nos va a servir para tener esa pequeña interacción que normalmente tenemos en la clase de los sábados, pero que ahora pues la vamos a tener de esta manera, a base de contestar preguntas y respuestas que serán sencillas. Bien, vamos entonces a empezar la segunda parte, la segunda sección de los mandamientos. En la clase anterior, recuerden, queridos hermanos, que les hablé acerca de que los mandamientos están divididos en 2 partes. Los que regulan, por decirlo de alguna manera, nuestra relación con Dios, y los que regulan nuestra relación con las personas, con nuestro prójimo. Los mandamientos del 1 al 3, amarás a Dios sobre todas las cosas, no usar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, establecen nuestras obligaciones para con Dios, ¿sí? Amarlo, respetar, honrar su nombre, asistir a misa, regulan esa relación. Y los mandamientos del 4 al 10 regulan nuestra relación con el prójimo. Y a mí me gusta incluso decir que del 4 al 9 regulan nuestra relación con el prójimo, y que el número 10 incluso todavía da un pasito más y nos ayuda a regular nuestra relación con los bienes que pertenecen a nuestro prójimo, es decir, con las cosas materiales. O sea, prácticamente los 10 mandamientos cubre los aspectos más importantes de nuestra vida. Dios primero, el prójimo después, y por último, las cosas materiales. Así que recordemos también, recuerdo haberlo mencionado, que hay una jerarquía, como lo acabamos de escuchar, hay una jerarquía en los mandamientos, del más importante al menos importante. Lo dije en la clase pasada, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús no dijo, no, todos valen lo mismo, todos son importantes. No, dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo mencionó como el primero. Así que sí hay una jerarquía de los mandamientos, hay un orden de importancia, todos son importantes, pero hay unos más importantes que otros. El primero por sobre todo, y así va en, digamos, descenso, pero todos son sumamente importantes de cumplir y son necesarios de cumplir para alcanzar la vida eterna. También recuerdo que en la clase anterior hablé sobre el hijo pródigo, el joven rico, cuando se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Se recuerdan? Y Jesús no le dijo cosas muy estrafalarias, cosas muy extrañas, vete a predicar al África, no le dijo híncate en maíz y rézame 100,000 rosarios. ¿Verdad? Que claro que ir a misionar es bueno y que claro que rezar el rosario es excelente, pero concretamente le dijo, cumple los mandamientos. ¿Verdad? Y le dice, ¿cuáles mandamientos? Los de la ley de Moisés, los que se conocen como la Torá, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y que para los judíos eran la Torá, era la parte principal de la Torá, porque la Torá para los judíos no era solamente los 10 mandamientos, no era solamente el decálogo, ¿verdad? Que el decálogo, la organización de 10 mandamientos, es una organización catequética que ha hecho la iglesia. Esto es mucho más reciente, quizá el judío no lo concebía como un decálogo, pero lo importante es que entendamos que esto es necesario cumplirlo para alcanzar la salvación, que es por lo que estamos acá, ¿verdad? Porque nos interesa nuestro destino eterno.
Así que bueno, entonces vamos, después de hacer un breve resumen de la clase anterior, vamos a ir ahora a hablar del cuarto mandamiento. Muy bien. Honrarás padre y madre. Dice de la siguiente manera. Catecismo de la Iglesia Católica, voy a tomar el resumen porque tenemos poco tiempo. 2247. Nuevamente, Catecismo de la Iglesia Católica, 2247. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16 y Marcos 7:10. De conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere que después que a Él honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad para nuestro bien. Retomemos nuevamente para que nos quede claro, queridos hermanos, el tema de la jerarquía de los mandamientos. Notemos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo, de conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere que después de a Él honremos a nuestros padres. O sea, está Dios, luego están nuestros padres en el nivel, digámoslo así, de honra que el cristiano debe dar a sus superiores, y Dios obviamente como el Padre de todos, como el ser superior de todos. Luego en esa jerarquía de importancia están los padres, y por último también dice, y a los que Él reviste de autoridad para nuestro bien. Es decir, aunque yo sé que puede sonar antipático, porque en Guatemala el deporte nacional no es el fútbol, como constantemente nos lo recuerda nuestra queridísima y amadísima selección nacional, ¿verdad? El deporte nacional no es el fútbol, el deporte nacional de Guatemala es criticar a los políticos, ¿verdad? Entonces resulta que aunque suene antipático, aunque no nos guste, la palabra de Dios dice, creo que es San Pablo el que dice, y por favor voy a valerme siempre de mi secretario sin goce de sueldo, que es Arturo Díaz, para que Arturo Díaz en el chat ponga esta cita de San Pablo, que no hay autoridad que no venga de Dios. Es decir, aunque no nos guste, toda persona que tenga un nivel de autoridad, esa autoridad la ha recibido de Dios. Otra cosa muy diferente es cómo esa persona administre la autoridad que le ha dado. Son cosas diferentes. Es decir, a mí una empresa me puede dar un carro, pero la administración de ese carro depende de mí. Si hago un buen uso del carro, pues qué bueno, dejo bien a la empresa también, pero si hago un mal uso, es responsabilidad mía. De la misma manera, Dios da la autoridad y cada quien hace o buen o mal uso de ella, mejor o peor uso de ella. Entonces vamos a hablar de esos aspectos. Primero los padres, luego las autoridades, aunque no es simpático, aunque no nos agrada, porque verdaderamente creo que estamos de acuerdo en que la gran mayoría de las experiencias que tenemos con las autoridades civiles son malas. Es decir, no se ve eficiencia y una lista larguísima de cosas que podríamos hablar. Pero aún así, con todo y eso, queridos hermanos, pues vamos a hablar en unos instantes sobre el respeto a esas autoridades. Bien, hablemos entonces de la autoridad de los padres. Con respecto a esto, vamos a ir al numeral 2251, pero voy a dar una pequeña leída al numeral 2249, que dice de la siguiente manera. La comunidad conyugal está establecida sobre la alianza y el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges y a la procreación y a la educación de los hijos. Bien, solo quería hacer esta pequeña mención sobre el matrimonio, que es el cuarto mandamiento, porque es lógico que el contexto ideal para tener los hijos es el matrimonio. Es el ideal. No significa que haya matrimonios que son un desastre. Y no significa que haya hijos que solo con la mamá o solo con el papá les fue mejor. O sea, son las excepciones a la regla. Pero lo ideal es que los hijos crezcan en el contexto del matrimonio.
Por eso lo quería mencionar brevemente, ¿verdad? Hay honrosas excepciones, por supuesto, pero quería mencionarlo. Ahora, vamos a lo importante. Vamos a hablar de la autoridad de los padres, numeral 2251. Vamos a lo más importante, digámoslo así, al centro de lo que trata este mandamiento. Dice de la siguiente manera: los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Nuevamente, los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda. El respeto filial, es decir, el respeto de los hijos a los padres, el respeto filial, favorece la armonía de toda la vida familiar. Bueno, primero vamos con la palabra deben. Esto también recuerdo que lo maticé en la clase anterior. Estaba hablando en la clase anterior sobre que la palabra deber, la palabra mandamiento al hombre posmoderno, que somos nosotros somos posmodernos. Posmoderno significa ser una persona que vive después de la modernidad. La modernidad, lo expliqué en la clase anterior, empieza más o menos con algunos acontecimientos históricos como la caída del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América y el cisma protestante de Lutero en el año 1517. Esos tres acontecimientos que se dan en el lapso de aproximadamente unos 45 o 50 años, si no me falla la memoria, con eso se da paso a lo que llamamos la modernidad. ¿Sí? Y hablamos también de que la historia se divide así, la historia antigua, la historia de la Edad Media o la Edad Media y la Edad Moderna que empieza con esos acontecimientos. Esta modernidad, muchos historiadores coinciden en que termina con las protestas de Francia, las protestas de París en el año 1968 en Francia, ¿sí? Y todo eso va precedido de otros acontecimientos como la revolución sexual, como la contracultura de los hippies, ¿verdad? Como la explosión del uso de alucinógenos y drogas, y entonces se considera que esos eventos dan fin a la era moderna y dan principio a la era postmoderna. Nosotros estamos en esa era postmoderna. Y les decía, perdonen que me alargue tanto, pero les decía que al hombre postmoderno, o sea, nosotros, no concretamente una persona, no Carla González, no María José García, no Ricardo Piccinini, en general la sociedad postmoderna tiene una aversión a la palabra obligación, a la palabra deber y a la palabra mandamiento, que es con lo que estamos conectando en esta charla de hoy, en esta parte del curso en la que vamos. Entonces, muy probablemente a mucha gente no le agrade que digan que los hijos deben, o sea, estamos hablando de un deber, deben a sus padres respeto. Probablemente a muchas personas que no se sientan cómodas con que aquí se diga que los hijos deben, que tienen una deuda, sí, una deuda a sus padres. Y yo sé que choca, pero es una realidad, es una deuda de amor, es una deuda de respeto. O sea, el hijo le debe al papá respeto, le debe al papá obediencia, le debe gratitud, le debe ayuda. ¿Sí? Es una obligación de los hijos amar, respetar, agradecer a los padres, ayudarlos y darles también respeto. Lastimosamente, queridos hermanos, todos estos valores que quizás nosotros, ya pasados los 40 años, los que ya tenemos más de 40 años, que quizás nosotros cuando éramos niños en la década de los 80 todavía se nos habló, y más para atrás, todavía con mayor razón, todavía se nos habló de respetar a los mayores. Era un discurso normal, era algo natural, algo que caía por su peso. Sin embargo, eso ahora ya no se escucha, ya no se ve, como que ya no fuera popular o como que ya no fuera necesario. Y realmente tendríamos que estar hablando de ese tema también. Pero los hijos deben a los papás esa gratitud, ese respeto.
sobre todo la obediencia. Yo antes me preguntaba concretamente cómo es que los hijos honran a su padre y a su madre. ¿Será que es hablando bien de ellos? Sí, es una manera, hablando bien de las virtudes de mi papá, no exhibiendo sus defectos, porque no hay necesidad, todos tenemos defectos y no hay necesidad de exhibir los defectos de todo mundo, especialmente de los padres, ante personas que no tengan nada que ver con la familia o que no tengan por qué enterarse de los defectos de un padre o de una madre. Y yo antes me preguntaba concretamente cómo es que se honra padre y madre, y el catecismo lo que nos va a decir es que la manera por excelencia en que los hijos honran a sus padres es a través de la obediencia. La obediencia. Jesús mismo lo dijo: si me aman, cumplirán, obedecerán mis mandamientos. Entonces la obediencia es básica. Y creo que la gran mayoría de nosotros ya no tenemos hijos en edad de estarles enseñando esto. Es decir, ya un muchacho de pasados los 18, 19, 20 años, estos valores ya tuvieron que haber sido enseñados hace 15, 17 años, ¿verdad? Ese momento para enseñar eso ya pasó. Entonces, yo espero que lo hayamos logrado los que tuvimos esa responsabilidad. Y para quienes todavía tengan niños pequeños a su cargo, pues es importante enseñarles la obediencia, que lo más importante es la obediencia. El Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que disfrute ya de la gloria de Dios, el Papa Benedicto XVI hacía una charla sobre la obediencia, una enseñanza, una catequesis sobre la obediencia, y él decía que la palabra obediencia, utilizó la raíz de donde viene del latín ob audire, que significa escuchar, oír. De ahí viene audiencia, de ahí viene audio. Obaudire, de ahí viene obediencia. Para escuchar, para obedecer primero hay que escuchar. Y noten, los que conocen un poquito de Biblia, y si no, váyanse al Deuteronomio, en ese versículo poderoso en donde Moisés dice al pueblo de Israel: escucha, Israel, lo que se llama el Shema Israel. Perdón, lo que se llama el Shema Israel. Le dice Moisés al pueblo: escucha, Israel, oye, obaudire, escucha, Israel, amarás al Señor. Bueno, primero dice que hay un solo Dios y luego empieza a recitar los mandamientos. Pero notemos bien lo interesante de la obediencia. Para obedecer primero hay que escuchar. No se puede obedecer sin escuchar. Por eso yo les decía, queridos hermanos, ojalá para esta clase que vamos a tener este sábado, que es 18-19, para esta clase yo les iba a preguntar los mandamientos. Tuvieron suerte, se rayaron. Y ya encontraré el momento para preguntarles, ¿tienen tiempo? ¿Por qué es importante saber los mandamientos en orden y sabérmelos de memoria? Porque esa es la escucha. Si yo no sé los mandamientos, si yo no entiendo la jerarquía de los mandamientos, ¿cómo los voy a obedecer? Entonces, todos los que somos padres sabemos que lo que más nos satisface a nuestros hijos, además de sus éxitos académicos, económicos, humanos, familiares, espirituales, lo que más nos llena el corazón es que nos obedezcan, ¿sí? Ahora bien, la obediencia, y lo va a decir el mismo catecismo, por razones de tiempo no lo voy a leer, estoy leyendo apenas el resumen porque tengo muy poco tiempo. Pero pueden irse del numeral 2247 hacia atrás y van a encontrar esto que yo les digo. No es mucho, son como unas 2 páginas de búsqueda la que tienen que hacer, no es gran cosa. El catecismo dice que la obediencia de los hijos tiene un tiempo limitado, es decir, la obediencia cesa, dice el catecismo, utiliza esas palabras, la obediencia cesa, la obligación de los hijos de obedecer en todos los papás cesa cuando los hijos, y me encanta la palabra que utiliza, alcanzan su emancipación. Me encanta esa palabra, emancipación. No dice su libertad, no dice su independencia, porque nadie es independiente, todos dependemos de todos. El que fabrica zapatos depende de la gente que los compra. Y el que usa zapatos depende de que alguien los fabrique. Todos somos interdependientes. Y por eso es que el catecismo no usa la palabra independencia, pero sí utiliza la palabra su emancipación. Es decir, cuando el muchacho
cumple sus 23, 24, 27, 28 años y dice, bueno, papá, mamá, me voy de la casa, Malaya, hoy los patojos no se quieren ir, ¿verdad? Pero el día que el muchacho dice eso, yo me voy a ir a pagar mi propio apartamento, yo me voy a pagar mi propio internet, yo me voy a lavar mi propia ropa, yo me voy a comprar mi papel higiénico, mi shampoo, mi cepillo de dientes, mi rasuradora, voy a pagar mi propia energía eléctrica, mi propio, etcétera. Esa es la emancipación ahí. Ese es el momento en que el hijo ya no está obligado a obedecer en todo al papá. ¿Sí? Mientras vive bajo su techo, dice el catecismo literalmente, el hijo está obligado a obedecer en todo lo moralmente aceptable. ¿Sí? Es decir, hijo, apague el televisor y póngase a hacer sus tareas. Obedece. Hijo, alístese que vamos a ir a misa. No, que no quiero. No te estoy preguntando, mi amor, te estoy avisando. Así debería, ese sería el ideal, como deberían funcionar las familias. Obviamente sabemos que estamos lejos del ideal, pero yo les digo el marco en que el obaudir, la obediencia se tendría que dar. ¿Sí? Y es así como los hijos deben honrar a sus padres. Bueno, ahora se puede preguntar, mire hermano, pero ya mi hijo ya está mayor, ya rebasó los 25, ya no puedo tratarlo así. Obvio que ya no lo puedes tratar así, pero todavía vive en la casa. ¿Cómo funciona ahí la cuestión? Bueno, lo ideal sería que se emancipara. Pero ya una vez la persona que es ya todo un adulto, todo un hombre, toda una mujer, ¿a qué está obligado entonces con el papá o con la mamá? Está obligado a respetar, ¿verdad? No porque tiene 30 años y gana más que el papá o la mamá, vas a matar la mesa. O que crea que sepa más que el papá o la mamá. Y aunque sepa más que el papá o la mamá de ciertos temas, está obligado a respetar a sus padres. ¿Sí? El respeto. Dice aquí también el catecismo la ayuda, es decir, porque lógicamente nosotros envejeceremos primero que nuestros hijos y llegará un momento que muy probablemente necesitemos de nuestros hijos en más de una manera. Quizá a futuro ya no podamos manejar. Quizá a futuro nuestra economía ya no nos va a dar para nuestras enfermedades o algunas otras situaciones. Es decir, sí podemos necesitar a nuestros hijos y ellos están obligados ya no a obedecernos en todo. Ya no le puedo decir, hijo, alícese que nos vamos a misa. No, ese carro no lo cómprese este otro. Ya no. No estudie esa carrera, estudie esta otra. Ya no. Pero el hijo sí está obligado a ayudar, a respetar, a ponerse a disposición de los padres. ¿Sí? Cuando el hijo forma otro hogar, es decir, se casa y tiene su esposa o su esposo y sus hijos, ahora la prioridad del hijo es ese hogar, ¿verdad? Pero en lo que cabe, la ayuda a los padres es la manera en que como los hijos grandes pueden y deben honrar a sus padres. Bien, queridos hermanos, hasta ahí el cuarto mandamiento. Preparen sus preguntas y las pueden hacer directamente a mi WhatsApp personal. Las pueden hacer con mensajito de voz o pueden hacerlo por escrito. Si no tienes mi WhatsApp, lo puedes pedir a Carla, Arturo Díaz o Ricardo. También creo que tienen mi número de acá de Estados Unidos. Me escriben y con muchísimo gusto les contesto dudas si las hubiera. Bien, entonces, y prepárense para el examen. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar el cuarto mandamiento. Me encantaría que se leyeran todo lo que dice el catecismo del cuarto mandamiento. Voy a hacer preguntas en el test. ¿Sí? Entonces sería bueno que no es solamente los 15, 20 minutitos que hablé del cuarto mandamiento, sino que voy a hablar de todo lo que el catecismo dice del cuarto mandamiento. Porque tenemos tiempo. ¿Sí? Tenemos, esta semana voy a darles el primer periodo, te lo voy a mandar así pregrabado, porque entiendo que no es la misma sensación y cada quien lo ve a la hora que puede. Y la siguiente semana voy a mandar el segundo periodo y para que también el examen y la lectura no sea tan pesado. Bien, vamos ahora entonces al quinto mandamiento. Quinto mandamiento, no matarás. Estamos en el resumen de los mandamientos en el catecismo y estamos en el numeral a partir del 2318. Dice de la siguiente manera. Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre. El soplo es el aliento de vida, ese es el alma, el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, es el que nos transmite esa vida. 2319. Toda vida humana
Desde el momento de la concepción hasta la muerte es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo. Oiga, toda vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte es sagrada. Me detengo un momento a hablar sobre la palabra sagrado y luego vamos a explicar lo que leí antes. La palabra sagrado tiene que ver con lo sacro, tiene que ver con lo santo. Una vez escuché a un sacerdote hacer esta distinción, me pareció interesante como mínimo y creo que más que válida. Explicaba la diferencia entre lo santo y lo sacro. Lo sacro se refiere a aquello que tiene relación con Dios, y lo santo ya estamos hablando del mismísimo Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros nos consagramos, eso quiere decir que nos relacionamos con Dios para llegar un día a la santidad, es decir, hacernos como Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, creo que en el libro de la sabiduría o el Eclesiastés, y el mismo Jesucristo se lo dice a los fariseos, pero no dice vuestra escritura, le dice Jesús, dioses sois. ¿Verdad? Parece un texto muy, muy pesado, muy difícil de digerir. Lo que pasa es que estamos llamados a la semejanza de Dios, no solamente por tener inteligencia, por tener voluntad, sino que estamos llamados a la semejanza con Dios, también a la santidad, queridos hermanos. Entonces, por eso es que estamos consagrados, ¿sí? Consagrados quiere decir con lo sacro, con lo santo. Estamos apartados, reservados. Toda vida humana, dice el catecismo, es sacra, es sagrada, es decir, está reservada para Dios. O sea, el único que puede dar y pedir de vuelta la vida es Dios. Solamente Dios puede dar y requerir de vuelta la vida. Solo Dios. Entonces, el ser humano no tiene derecho a disponer de la vida de otro ser humano, porque comete un pecado grave. Incluso, queridos hermanos, ni siquiera tenemos derecho a disponer de nuestra vida, porque se nos ha vendido el cuento, y eso es gracias a la Revolución Francesa, que es parte del periodo del modernismo. Se nos ha hecho creer el cuento que mi vida es mía, me pertenece a mí, es mi vida. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Hasta en las canciones, ¿sí? Es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera, porque es mi vida, y no te metas con mi vida, porque es mía. La vida no es tuya, hermano. Parece que es tuya porque tú la utilizas. Porque tú ocupas un cuerpo que Dios te ha dado y ese cuerpo tiene aliento de vida, entonces tú crees que la vida te pertenece. La vida no te pertenece. Ni la propia existencia, ni la propia vida que Dios te ha dado a ti, no te pertenece a ti. Esa vida de la cual tú disfrutas, a pesar de las dificultades de la vida, disfrutamos esta vida, y por eso es que no nos queremos morir. Y esa vida le pertenece a Dios. Y sería bueno, querido hermano, que cambiáramos la manera de pensar, que cambiáramos el paradigma sobre la vida, sobre el hecho que verdaderamente la vida no nos pertenece. Hay una corriente en la economía política que es el libertarismo. El libertarismo va a poner como los valores principales la vida, precisamente, la libertad y la propiedad. Sin embargo, esta visión del libertarismo va a poner la vida en términos, no como te los estoy explicando yo, que son los términos como lo explica la Iglesia, sino que la vida como pertenencia personal, como que fuera una propiedad privada más, y por eso yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y entonces de ahí se vienen esas filosofías de que, bueno, es mi cuerpo, como es mi vida, entonces también es mi cuerpo, y entonces también es mi decisión, y por lo tanto entonces yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiera, entonces yo por eso voy a abortar. O lo que ya pasa, desde los años 70 pasa eso desafortunadamente en algunos países europeos como los Países Bajos, antes conocido como Holanda, Bélgica, todos esos países de Europa, creo que son Europa Central,
en donde el respeto a la vida y el valor de la vida se ha perdido por completo, porque se nos creímos el cuento que la vida nos pertenece a nosotros y que podemos hacer con la vida lo que se nos dé la gana, y eso es una mentira del demonio, queridos hermanos. Eso no es cierto. Tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, porque tú no puedes disponer de tu vida, y por eso es que tú no te puedes tirar de un puente, y por eso es que eso es pecado mortal. Quitarte la vida es pecado mortal. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que nosotros no tenemos un desequilibrio tal que estemos pensando en quitarnos la vida. Pero la pandemia del suicidio, queridos hermanos, es algo que verdaderamente se ha regado como pólvora. Ya con esta palabra que dije, suicidio, es probable que este video vaya a ser censurado. Voy a intentar enviarlos con un link privado a ver si se logra, y si no se logra, pues yo veré de qué manera les hago llegar el video. Sin embargo, queridos hermanos, volviendo al tema de la vida, es importante que sepas que tu vida no te pertenece. La vida es de Dios. La vida de tus hijos es de Dios. Y por lo tanto debemos cuidar y respetar la vida. ¿Desde qué hasta dónde? Desde su concepción hasta su muerte natural, nos dice el catecismo. No creo que sea necesario, hablando yo con adultos, ¿verdad?, que te haga explicar qué es la concepción. ¿Verdad que no, hermanitos? No, ¿verdad? Todos sabemos lo que es concebir, ¿verdad? No creo que sea necesario, ¿verdad? ¿Y su muerte natural qué significa? Significa que por mucho que una persona ya esté muy mayor, y que encima que está mayor, no solamente la edad, mientras más uno avanza en la edad, uno sabe que menos tiempo le queda, es una realidad, pues. Resulta que en muchos países, cuando la gente se va haciendo muy mayor, y si encima de todo eso, al pobre adulto mayor se le detecta un cáncer, se le detecta una enfermedad incurable, en estos países que lo estoy hablando, y eso ya está llegando a Hispanoamérica, Colombia es uno de esos países, en donde la gente puede ir a un hospital y decir, mire, tengo ya 75 años, 80 años, y ya no trabajo, ya mis hijos ya se dieron adelante, o sea, ya nadie me necesita, mi esposa ya se murió, pues, y ya encima me detectan cáncer. ¿Para qué voy a gastar el dinero de la herencia de mis hijos en tratar de curarme algo que no sé, aunque me cure, cuánto más voy a vivir? O sea, que vengo a morir dignamente, le llaman. La eutanasia, es un prefijo que significa bien, eucaristía, acción de gracias, o gratitud, o gracia, Y Thanos no es ese de los Avengers. Le pusieron así porque en la mitología griega Thanos es el dios de la muerte, ¿sí? Entonces, Eutanos es el bien morir, supuestamente, ¿sí? Pero realmente no. Esto está pasando en Europa, está pasando en Colombia, aquí abajito, pues. ¿Qué es lo que está pasando? La gente llega al hospital y, miren, quiero bien morir, entonces te tienen ahí 1 o 2 días, porque te tienen que pagar una cuenta, o si solo te pusieran la inyección no te saca mucha plata, ¿verdad? Entonces te tienen ahí unos 2 días, y la gente llega, se despide, y te ponen la inyección y te mueres, te matan. Esa es la eutanasia, y estamos en esos tiempos, hermanitos. Por eso es que la vida no se valora en función de la productividad de la persona. La vida no es valiosa porque la persona sea productiva económicamente. Tampoco la vida es valiosa porque la persona que posee esa vida que Dios le ha dado es útil a la sociedad. ¿Cuánto nos gusta utilizar esa frase? ¿Cuánto recurrimos a esa frase? Es que es útil a la sociedad. No digo que hay que ser inútiles a la sociedad, que es bueno ser útil a la sociedad, pues, pero no es el valor. La utilidad que una persona aporta a la sociedad no es el valor de su vida. La vida humana tiene un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un ser humano, que es persona, ya vale por sí mismo. No necesita ser más. Por eso es que a mí una vez me hice predicador y fui entendiendo muchas cosas. Me empezó a chocar esos discursos que nos daban en el colegio, en la escuela, en el instituto, en la universidad, que le decían a uno que uno estudiaba para ser alguien en la vida. Hermanitos, no eduquemos a nuestros hijos así. Lo estamos educando mal si ese es el discurso que estamos reproduciendo. ¿Por qué? Porque uno ya es alguien, aunque uno no sepa ni leer ni escribir. Uno por ser persona, uno por ser ser humano, queridos hermanos, uno ya es alguien. Entonces, abstengámonos de ese tipo de
de maneras de enseñar, digámoslo así. No estudiamos para ser alguien en la vida, ya somos alguien. Y como ya somos alguien, nuestra vida tiene un valor intrínseco, nuestra vida tiene un gran valor, nuestra vida es sagrada, está consagrada a Dios. ¿Qué significa? Que solo a Él le pertenece. Por eso es que solo Él la puede dar y solo a Él la puede requerir de vuelta. Desde la perspectiva de Dios, casi me atrevo a decir que la persona no muere, o bueno, por lo menos desde la perspectiva de Dios el fenómeno de la muerte no es la misma perspectiva que nuestra visión, desde nuestro punto de vista. No es lo mismo, porque para nosotros el ser querido que se murió se fue. Sin embargo, para Dios no se ha ido a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, Él puede requerir la vida, Él es el dueño de la vida, Él es el Señor de la vida. La palabra Señor, para quien no lo sepa, significa dueño. Y decimos en el credo que el Espíritu Santo es el Señor de la vida, el dador de vida, Él es el dueño de la vida. ¿Sí? Entonces hay que respetar la vida humana. Esto lleva a tocar temas difíciles, pero que hay que tocarlos, hermanitos, porque desafortunadamente son muchos los matrimonios católicos que indiscriminadamente, sin formarse un poco en la doctrina de la vida que nos enseña la Iglesia Católica, indiscriminadamente utilizan métodos anticonceptivos. Y estos métodos se les llaman anticonceptivos, pero porque se supone que evitan la concepción. Acordémonos que la vida es sagrada desde la concepción y se supone que un método anticonceptivo evita la concepción. Sin embargo, eso es una mentira. El método no evita la concepción. Lo que hace un método, la gran mayoría de ellos, es que en realidad son métodos abortivos. ¿Eso qué quiere decir? La famosa píldora del día después. Que yo tengo relaciones hoy, una mujer tiene relaciones hoy y yo mañana en la mañana, yo me puedo tomar la mujer se puede tomar la píldora y si quedó embarazada durante la relación de la noche anterior, dentro de unas horas o yo no sé cómo funciona, pero dentro de un tiempito va a expulsar el embarazo que tenía. Eso es un aborto, hermano. Un aborto que yo no tuve que ir a una clínica a que me metieran una sonda y que succionaran al bebé y que fuera así tan dramático. No, fue un aborto total y absolutamente solapado, disimulado. El domingo tranquilamente voy a misa y comulgo. Hermanita, hermano, si tú tienes esa práctica, déjame advertirte una cosa. Y no te lo advierto yo, te lo está advirtiendo el mismísimo apóstol San Pablo, cuando dice, el que come y bebe del cuerpo y de la sangre de Cristo sin discernir lo que come, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Estimado Arturo Díaz, por vida tuya, hazme el favor de buscarme esta cita y mandarla en el chat, por favor. Perdona. Come y bebe su propia condenación, cita bíblica en Google. Y usted también lo puede googlear, ¿verdad? Pero a veces, si nos llega de alguien más, pues para los que no lo buscó, no lo quiso buscar, pues ahí lo va a tener. Es pecado mortal, hermanito, utilizar métodos anticonceptivos. Es pecado mortal. Y si encima vas a comulgar, yo de verdad te deseo, como dicen las abuelitas, que Dios te agarre confesado. Es la realidad, hermanito. Es la realidad dura. No me voy a hacer el predicador más popular por decir esto, pero estoy cumpliendo con mi responsabilidad de advertirte. De advertirte el camino que muchos llevan. Esperemos que en el apostolado Jesús quiera hablarte, no sea el camino que muchos llevan. Esperemos nosotros ser diferentes. Encima, déjame contarte que los métodos como el preservativo, aunque te digan que evitan el embarazo, en realidad, que ese podría ser, digámoslo así, un anticonceptivo que aún así está prohibido, déjame decirte que la efectividad de un preservativo es apenas del 25 al 30%. O sea que de cada 10 relaciones, en 7 podrías quedar embarazada, ¿verdad? En 7. 7 de cada 10. Así que lo mejor es utilizar métodos naturales como el método Billings, que el Billings es el más efectivo. Requiere muchísimo amor, muchísima paciencia, muchísimo conocimiento de la pareja, pero también tiende a unir muchísimo los matrimonios. Les recomiendo el libro del doctor Estuardo Carrera Brolo, que se llama Sí a la vida. Para los que quieran el libro, no tengo idea del valor, ha de costar alrededor de 100 quetzales.
Pero para los que quieran el libro, yo tengo contacto con el doctor Estuardo Carrera. Y si quieren el libro, yo no gano un centavo. No me interesa ganar de eso, ¿verdad? Pero los que quieran, me piden el libro, yo con mucho gusto se los hago llegar. O sea, usted lo paga pues y yo se lo hago llegar. O le digo cómo conseguirlo, como quiera. Pero es buenísimo que leyéramos el libro Sí a la vida del doctor Estuardo Carrera Rolo, en donde hay más detalles sobre esto. ¿Sí? O si no, si queremos ser un poco más técnicos, pues leamos La Humane Vitae de Pablo VI. ¿Sí? Y hago mucho énfasis en esta parte de la vida porque yo sé que no sé, una Claudia de Díaz no va a salir a la calle con una pistola a asaltar a alguien y a tirarle un tiro, pues. Eso no vamos a matar así, estoy 100% seguro que ninguno del apostolado va a matar así, pero sí estamos en riesgo de utilizar métodos anticonceptivos. Ya ni siquiera del aborto formalmente, como mucha gente tiene esa idea, pero el anticonceptivo es una manera muy fácil de matar gente. Sí, hermanito. Feo, ¿verdad? Alguien lo tenía que decir y lo dijo. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué quieres que te diga? Pero es por el bien de nuestra conversión. Y si alguien quiere consultas un poquito más privadas al respecto, ya sabe, me escribe o me pone mensajito de voz. Si tiene una duda un poquito más privada, con mucho gusto me escribe y yo le contesto de la misma manera. Más que nada contesto con un mensaje de voz, ¿verdad? Si alguien tiene más dudas. O puede acercarse también a Carla, si es mujer y lógicamente tiene el pudor que desea que una mujer le escuche en este aspecto, por favor vaya con Carla, ¿verdad? Que creo que sería lo más digno en este caso porque son temas muy, muy delicados, ¿verdad? Y el varón que quiera platicar conmigo en este tema, encantado de la vida. Bien, vamos a terminar ya ahora con el sexto mandamiento. Mi compadre Manolo Rosales, que también es predicador conocido de algunos de ustedes, él da catequesis, da muchísima catequesis para niños y jóvenes. Y me gusta mucho su manera de enseñar el sexto mandamiento. Él enseña los 10 mandamientos. Y ayuda a los niños y a los jóvenes a memorizar los 10 mandamientos. Vamos a ver de qué manera hacemos nosotros un ejercicio para eso. Pero la manera como enseña el sexto mandamiento me parece tan simpática y tan fácil de recordar, porque dice el hermano Manolo, ¿qué regula el sexto mandamiento? ¿Qué regula? ¿Verdad? El cuarto mandamiento regula mi relación con los padres. El quinto mandamiento regula mi relación con la vida. Pero ¿qué regula el sexto mandamiento? Y dice el hermano Manolo, si quieres saber lo que regula el sexto mandamiento, a sexto quítale la T. A la palabra sexto de sexto mandamiento quítale la T. Y eso es lo que regula. En otras palabras, el sexto mandamiento regula la pureza de la sexualidad humana y más concretamente la pureza de la sexualidad corporal. Porque la sexualidad no es solamente la genitalidad, digámoslo así, sino que la sexualidad abarca todo el ser humano, hasta su psicología, hasta sus pensamientos. Por eso es que también hay un mandamiento que regula la sexualidad del pensamiento. Eso te lo voy a explicar en la siguiente clase, la otra semana, en el siguiente periodo. Pero sí, cuando hablamos de pureza, estamos hablando de la pureza del cuerpo en cuanto a la sexualidad. Eso es lo que regula el sexto mandamiento y la catequesis moderna lo enseña de la siguiente manera. No cometerás actos impuros. ¿Sí? Los actos impuros son todos aquellos que tienen que ver con el mal uso o el abuso o el exceso de la función sexual y reproductiva. ¿Sí? Eso es lo que regula. Vamos a leerlo para entrar más de lleno. 2392 dice, el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. ¿Por qué amor? Porque la relación sexual debería de darse en el contexto del amor de la pareja de esposos. Ese es el ideal. Pero ahí es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. 2393. Al crear al ser humano, hombre y mujer, Dios confiere la dignidad personal de manera idéntica a uno y a otra.
Y a cada uno, hombre y mujer, corresponde reconocer y aceptar su identidad sexual, tema que está de moda actualmente. Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta. Oiga, párese ahí. Todo bautizado es llamado a vivir una vida o a llevar una vida casta. Si tú bautizado, casado, tú tienes que ser casto. Alguien está diciendo, ¿cómo así que yo bautizado? Solo por el hecho de estar bautizado y estar casado y aún así tengo que llevar una vida de castidad. Pero hermanos, si yo estoy casado por la iglesia y usted me está diciendo que tengo que ser casto, no te lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que tampoco conocemos los 3 niveles o los 3 regímenes de la castidad. Hay 3. El del consagrado, el del varón consagrado al sacerdocio, se llama celibato. De ahí hay otros consagrados que no son sacerdotes. Pueden ser los diáconos, pueden ser mujeres, las religiosas que profesan votos perpetuos, y así hay varios tipos de consagrados. Aunque el diácono sí comparte el orden sacerdotal. Pero hay, la castidad de esas otras personas consagradas se llama, el del sacerdote, celibato. El de los otros consagrados se llama virginidad, ¿sí? Y la castidad de los esposos se llama fidelidad. Cuando el catecismo a ti, hermanito casado, te está diciendo que debes vivir en castidad, a ti, hermanito, bautizado, casado. Cuando el catecismo te dice que debes vivir en castidad, lo que te está diciendo en otras palabras, y si no me crees, léete todo lo que dice acerca del 6º mandamiento, lo que te está diciendo es que tú debes vivir en fidelidad, es lo que te está diciendo, ¿sí? Así que no se me asusten, relájense y vivamos en fidelidad. Ese es nuestro régimen de la castidad. Y hay incluso un 4º régimen de la castidad, que es para los jóvenes solteros, que ellos viven en un estado o en un régimen que se llama espera. ¿Espera de qué? En la espera del matrimonio o en espera de su consagración, ¿verdad? Algunos como diáconos, sacerdotes, incluso obispos, como religiosos, como religiosas. Bien, por tiempo voy a adelantar un poquito, queridos hermanos, a la parte final, que son los pecados que atentan o que ofenden a Dios en el 6º mandamiento. Y estos pecados son, en el numeral 2396, dice, entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar. Oye, ya lo voy a citar, 2396, pero pongamos atención. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad. Oye, que está usando la palabra grave. Si usted utiliza la palabra grave, que quiere decir que la comisión de estos pecados es materia grave. Requisito para que un pecado mortal sea pecado mortal es que la materia sea grave. Estos pecados que se van a mencionar a continuación cumplen con ese requisito de ser materia grave. Los 3 requisitos para un pecado mortal: materia grave, materia grave, que yo sabía que era grave y que aún sabiendo que era grave, cometí lo que era grave. Se me olvidó las otras 2 fórmulas, pero es eso, que el pecado es grave, yo sabiendo que era grave, lo cometí, y por último, nadie me obligó, es decir, fui consciente de que era grave, ¿sí? Y nadie me obligó a hacer nada, nadie me llevó a un prostíbulo y bajo presión me obligó a entrar con una prostituta. No, yo fui porque yo quise y yo sabía que era malo, pero aún así lo quería hacer. ¿Y qué? Porque es mi vida. ¿Y qué? ¿Verdad? Entonces, oye, ¿cuáles son esos pecados? Son la masturbación. La masturbación es un pecado grave, hermano, es un pecado mortal. ¿Sí? 2. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la comisión del acto sexual con una persona que no es tu esposo o tu esposa. ¿Sí? Cuando se da en la unión sexual, se da en el contexto de matrimonio, ahí no se le llama fornicación.
¿sí? Pero si se da fuera del contexto, dos solteros que se juntan para tener intimidad, eso se llama fornicación. Si entre esos dos que se juntaron hay un casado, entonces ahora también se comete adulterio, ¿sí? Están relacionados. ¿Qué otros pecados? Las actividades pornográficas. La pornografía es pecado mortal, hermanito. La pornografía es pecado mortal. Lamentablemente es uno de los vicios más extendidos en nuestro tiempo, en nuestra época. La pornografía está al alcance de un clic. Al alcance de un clic. Tenemos los padres de familia que estar atentos a lo que nuestros hijos están consumiendo en redes sociales y en sus dispositivos. Bien atentos. Y tú también, hermanito, ten mucho cuidado. Tú también, hermanita. Aunque la pornografía es un vicio más del varón, porque el varón es más dado a ver. Normalmente a la mujer le gusta ser vista, por eso es que lo que más exhibe en la pornografía es la mujer, el cuerpo femenino, porque a la mujer tiene la tentación de querer ser vista y el varón padece de la tentación mayoritariamente de querer ver. A la mujer le gusta ser vista y al hombre le gusta ver, ¿sí? Por eso es que la mujer está herida en su vanidad porque le gusta que la miren, ¿sí? Por eso es que mucha gente que no sale a la puerta de su casa porque no está lo suficientemente arreglada, que le gusta que la miren, la van a ver, ¿sí? No necesariamente de manera sexual, pero es parte de eso. Y en cambio el varón está herido en su carne porque a él le gusta la carne, él quiere ver carne, ¿sí? Entonces eso es la pornografía y también algo que es políticamente incorrecto decirlo hoy, pero alguien lo tiene que decir. Las prácticas homosexuales también son pecados graves y son pecados mortales. Dos hombres o dos mujeres que tienen intimidad entre sí cometen un pecado grave. No importa que la ley de los hombres los case, no importa, se comete un pecado grave, queridos hermanos. Entonces, es importantísimo que nosotros como servidores, nosotros como cristianos, nosotros como bautizados, nosotros como católicos, hagamos un esfuerzo muy grande por luchar por nuestra castidad, luchar por nuestra pureza y de luchar por la inocencia, porque se conserve la inocencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, ahijados. El catecismo, cuando habla de los hijos, en el cuarto mandamiento, nos va a recomendar algo que a mí me parece impactante. El cuarto mandamiento, en una de las tantas cosas maravillosas que dice que uno de padre de familia debe procurar prolongar lo más posible la inocencia de los hijos, cosa que hoy en la sociedad que vivimos no está ayudando en nada. Muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, tratemos de mantenerlos en la pureza, tratemos de mantenerlos en la castidad. Los casados fieles, los divorciados también fieles. O sea, si se casaron y por alguna razón se divorciaron, sean fieles, sean castos. Aunque la otra persona esté con quien esté, tú, hermanito, tú sé fiel a tu sacramento. ¿Sí? El soltero que se espere, ¿sí? El soltero que espere, que le pida a Dios. No, la voluntad de Dios no es que todo el mundo se case, ¿oyen? No es obligación casarse. Pues si yo quiero tener intimidad con alguien, entonces estoy obligado a casarme. Pero no lo voy a hacer solo por eso, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, tratemos de ayudar al Espíritu Santo, de disponernos para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra de purificación en nuestra vida y nosotros podamos vivir plenamente la virtud de la pureza. Bien, para terminar, quizá voy a darles un último consejo. Recuerdo que hay una persona, bueno, hay varias personas que han recogido los escritos, las homilías de muchos santos, como por ejemplo Santo Cura de Ars, y las han vuelto libros, y otras personas se han encargado de volver esas homilías, esos libros, se han encargado de volver los videos de YouTube, o sea, prácticamente audiolibros o videolibros. Entonces voy a buscarte uno y se lo voy a mandar a Carlita para que me haga favor de ponerlo en el chat. Y entonces esta semana, además de que ya viste este videito, ahí en tus ratos manejando, en tus ratos cocinando, cuanto puedas, y si te puedes sentar y escuchar o ver mejor, pero lo importante es que escuchen la información, te voy a mandar una prédica del Santo Cura de Ars sobre la pureza. Recuerdo alguna vez haber escuchado sobre la batalla, sobre la lucha de la pureza,
Y si no, pues he escuchado a otros sacerdotes aún en vida que también tienen temas muy buenos sobre la batalla por la pureza. Nos pueden ayudar muchísimo porque nos veremos atacados de esto hasta prácticamente el último momento de nuestra vida, hasta el último aliento. Bien, queridos hermanos, aquí hay otras cosas que atentan también contra el sexto mandamiento y las voy a leer. Vamos a ver el numeral 2399. 2399 dice: la regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad y la maternidad responsables. La legitimidad de las intenciones de los esposos no justifica el recurso a medios moralmente reprobables. ¿Como cuáles son esos medios? La esterilización directa, es decir, que no fue por un accidente, o la anticoncepción, ¿sí? O sea, tú tienes derecho a regular tu natalidad, sí, pero ¿en función de qué? No en función de fines egoístas. Es que yo quiero tener más dinero para mí. Tengamos solo un hijo y démosle a ese hijo todo lo mejor, todito lo mejor. El mejor colegio, el más caro, el mejor carro, la mejor casa, las mejores vacaciones. Eso es una manera egoísta de pensar. Lo mejor que pueden hacer por un hijo único es darle hermanitos. Es lo mejor. Y uno tiene que bajar su nivel de vida. Sí, hermano, uno tiene que ser sencillo. Y uno puede salir muy bien con la familia, que es muy importante. Otro día hablaré más de eso. Pero bueno, eso es posible. Entonces, lo que ya les decía sobre la regulación de la natalidad. Y por último, en el numeral 2400 va a hablar sobre otros aspectos que atentan contra esta virtud de la castidad o que atentan contra el sexto mandamiento, que es el adulterio, como ya lo mencionamos, el divorcio, es decir, cuando una persona divorciada va y tiene otra pareja distinta a la original casada por la iglesia, ahí se comete un pecado. Si tú ya te divorciaste y quizá tú no sabías que esto no lo tenías que hacer, o algunas personas no es que no lo sabían, es que no les quedó de otra, porque yo conozco casos de gente que no se ha querido divorciar, pero aún así son incluso hasta extorsionados para firmar papeles de divorcio. Si fue tu caso o el caso que haya sido, lo importante es que tu hermanito divorciado o hermanita divorciada, tú vivas tu castidad, tu fidelidad. Eso es lo importante. Luego está la poligamia, obvio, que un hombre que tiene 5 mujeres, que es lo más normal. Eso pasa acá en los Estados Unidos, en el estado de Utah, donde hay mormones, hay gente y hay lugares donde se permite la poligamia. Horrible, ¿verdad? Entonces eso atenta contra el sexto mandamiento. La unión de hecho. Dice, son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. La unión de hecho es que, bueno, ya llevamos 30 años así, mire, ¿para qué no vamos a casar si así estamos bien? Hay que casarse, hay que tener el sacramento, hay que tener la bendición de Dios. Bien, hermanitos, hemos llegado aquí hasta el mandamiento número 6. Va a haber un cuestionario, va a haber un video de apoyo en la prédica sobre la pureza, primordialmente del santo cura de Ars. Espero encontrarla, si no te mandaré algo más. Y la siguiente clase te la voy a enviar la siguiente semana con su respectivo cuestionario y con su respectivo video de apoyo. No te olvides de dejar tu nombre abajo en los comentarios, que eso cuenta como tu asistencia, ¿verdad? También el test que tú devuelvas, creo que va a ser a Carla quien se lo vas a enviar, ella lo va a calificar, o si no lo termino calificando yo, lo importante es que lo mandes, porque eso también nos ayuda a saber que estás conectado, que estuviste atento. Querido hermanito, que Dios te bendiga. Hagamos una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite estar reunidos. Te pedimos que estas palabras tomadas de la Sagrada Escritura y del Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuden a crecer en el Espíritu y nos ayuden a alcanzar la santidad a la que estamos llamados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.